En el video de hoy explicaremos de forma rápida cómo se resuelve un taller referente a la asignatura costos y presupuestos. Principalmente hablaremos de temas de demanda, temas de costos, temas de maneras de cómo pronosticar una demanda, entre otras cosas. La primera pregunta de este taller plantea el siguiente enunciado. Para elaborar el pronóstico es necesario tener en cuenta A. Los costos de producción de los últimos periodos. B. Las compras realizadas por la empresa durante los últimos años. C. El número de unidades vendidas en los últimos periodos. Y D. La mano de obra directa incurrida en los últimos años. Hay que hacer énfasis en algo principalmente para responder esta pregunta, y es que aquí hizo falta colocar el enunciado de la pregunta es para realizar el pronóstico de venta. Para hacer el pronóstico de venta. Si nosotros estamos realizando un pronóstico de venta, nosotros inmediatamente vamos a proyectar o a pronosticar unidades de venta, porque los costos se pueden proyectar, lo que se va a comprar también se puede proyectar, y la mano de obra incurrida también se podría proyectar en algún sentido. Pero si nosotros estamos proyectando o el enunciado nos hace referencia a un pronóstico de venta de cuántas unidades se van a vender en el periodo siguiente referente y comparado con los periodos anteriores. Es por esta razón que en esta pregunta la respuesta es el número de unidades vendidas en los últimos periodos. Si yo tengo el número de unidades vendidas en los últimos periodos, puedo proyectar en función de esas unidades vendidas y utilizando los diferentes métodos de proyecciones cuántas unidades puedo vender en el siguiente año. La pregunta segunda dice, para elaborar un presupuesto de compras solo se debe contar con la siguiente información. A. El número de unidades a producir para el periodo de cada referencia. B. El nivel de inventarios deseados al empezar y al terminar el periodo. Los precios proyectados de cada material. Y de todas las anteriores. Cabe resaltar que para elaborar un presupuesto, todo presupuesto tiene las siguientes columnas. Ítem, descripción, cantidad, precio unitario y precio total. En el ítem sería solamente uno. La descripción es la descripción del material. Cantidad es lo que se va a vender. Presupuesto es lo que cuesta unitariamente. Y el total sería la multiplicación de este por este. Por lo tanto, en las opciones de respuesta que a mí me dan aquí, yo veo reflejados los precios, los tengo en el presupuesto, es este. El número de unidades a producir para cada referencia, también lo tengo aquí en las cantidades. Ahora, el nivel de inventarios deseado al empezar y terminar el periodo es una cuestión interna de las compras, porque nosotros a través del nivel de inventario que yo requiero al iniciar y el nivel de inventario final, yo puedo tener una proyección de las compras al mismo tiempo, o sea, un presupuesto de compra. Entonces, por esa razón, todas las anteriores que están aquí son informaciones necesarias para un presupuesto de compra. Es por esa razón que la justificación es que las unidades a producir, el nivel de inventario y los precios de materiales son todas variables necesarias para poder obtener el presupuesto de compras, ya que estas condicionan la ejecución o no del mismo. Todas las variables que están aquí en estas opciones de respuesta condicionan de alguna manera u otra el presupuesto de compra. La siguiente pregunta es una pregunta de ejercicio, en la cual plantea la siguiente situación. La compañía JR Limitada realizó durante los últimos 4 años las siguientes volúmenes de venta. Para el año 1, 4.000 unidades, 4.400 para el año 2, 4.840 para el año 3 y 5.324 para el año 4.
Estas unidades de venta las vamos a usar para proyectar o para pronosticar la venta para el año 5 utilizando el método de los mínimos cuadrados. La pregunta nos plantea las siguientes opciones de respuesta. El método de los mínimos cuadrados, recordemos que es igual a que nuestro eje Y o nuestras ventas. Recuerden que la proyección, esto lo estamos haciendo en un plano XY y Y representa las ventas, donde X es el tiempo y Y está dado por la ecuación A más B multiplicado por X. ¿Quién es A? A es la sumatoria de los Y sobre N. ¿Y quién es B? La sumatoria de los XY sobre la sumatoria de los X cuadrados. ¿Eso de dónde lo obtenemos? El siguiente cuadro. Tenemos de un lado los datos que nos proporciona el enunciado. El método de los mínimos cuadrados dicta que cuando estamos trabajando con una serie par, es decir, que tenemos unos datos que sumados dan datos pares, es decir, aquí tenemos 4 años de pronóstico y nosotros vamos a proyectar el año 5. La manera de trabajar el pronóstico a través del método de los mínimos cuadrados para una serie par es de la siguiente forma: menos 1, 1, menos 3, 3 y menos 5, 5. Luego vendría menos 7, luego vendría menos 9 y así sucesivamente. Como estamos trabajando con una serie par, el valor de las X es este: menos 3, 3, menos 1, 1. Y para el año 5, que es nuestra proyección, trabajaremos con el número 5, que es el que vendría aquí debajo. ¿Por qué es el que vendría aquí debajo? Porque si ustedes se dan cuenta, esto viene de 2 en 2. 1, 3, 5, 7, 9, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, y así si siguieran si hubieran muchos datos anteriores. Ahora, tenemos los X cuadrados, que sencillamente son este número elevado al cuadrado. Vemos aquí está la multiplicación de este por el mismo, es decir, los X al cuadrado. Los X por los Y son la multiplicación de esta celda por esta celda, que son nuestras Y. Recordemos que nuestras celdas Y son las ventas históricas que ya tenemos. Por lo tanto, aquí sería este por este. Ahora bien, ya teniendo todos estos datos de esta tabla, pasamos a hallar lo que son las sumatorias que están aquí para poder hallar las variables A y B. Entonces, la sumatoria de las Y, que sería esta que tenemos aquí, es la sumatoria de esto que tenemos aquí. Por lo tanto, dice suma de estas celdas. La sumatoria de las XY va a ser la sumatoria de esta que tenemos acá, sumatoria de las XY. Por lo tanto, aquí tenemos esta suma. La sumatoria de los X cuadrados va a ser la sumatoria de esto que tenemos aquí. Por lo tanto, aquí tenemos sumatoria de esto que tenemos acá. Entonces, ¿quién es A? Bueno, N es el número de datos que tenemos históricos. En este caso tenemos 4 datos históricos. Por esa razón, N es 4. Ese valor lo tomamos enseguida. ¿Quién es A? A es la división entre la sumatoria de los Y sobre N. Por eso tenemos aquí que A sería la celda B49, que corresponde a la sumatoria de los Y, sobre N, que sería la celda E53. E52. O sea, 18.564 sobre 4. Eso da 4.641. ¿Quién es B? B tenemos que es la sumatoria de los XY sobre la sumatoria de los X cuadrados. Es decir, la división entre la sumatoria que tenemos en esta celda y la sumatoria que tenemos en esta otra celda. Por lo tanto, B sería 220,6. Ahora, bien, podemos pasar a hallar quién es nuestra Y para el año 2005. Lo hallamos aquí, para tener el pronóstico de este lado, en una celda que es totalmente independiente. Tenemos que Y es igual a que está acá en esta celda, más B
multiplicado por X, pero X para el año 2005 lo tomamos aquí en esta celda, que es nuestro número siguiente, que es el 5. Luego entonces tendríamos que el pronóstico de venta para el año 5 es igual a 5.744. Es por esa razón que la respuesta correcta es la A. Dice, para el ejercicio anterior, el pronóstico de ventas para el año 5 por el método de incremento porcentual debe ser. Nos están diciendo en esta pregunta que el mismo ejercicio que usamos para el método de los mínimos cuadrados lo hagamos en esta ocasión para el método de el incremento porcentual. Veamos lo siguiente. El pronóstico de venta por el método del incremento porcentual va a estar condicionado por el aumento porcentual en comparación del año anterior. Que esto lo podemos obtener con la ecuación cantidad 1 menos cantidad 0 sobre cantidad 0. Es decir, tenemos estos datos históricos, los 4 años. Tenemos un incremento porcentual que no podemos hallarlo para el primer año porque no tenemos un referente anterior. No puedo hallar un incremento porcentual sobre algo que no tiene un referente anterior. Por lo tanto, mi incremento porcentual inicia desde el año 2. Luego entonces tengo que mi incremento porcentual va a estar dado por la división del año 2 restado por el año 1 dividido entre el año 1. De esa manera obtengo que el incremento porcentual que hubo del año 2 en comparación con el año 1 fue el 10%. De la misma manera lo hallamos para los siguientes años. Aquí simplemente al tener esta fórmula aquí se arrastraría hasta esta celda y obtendríamos nuestro incremento porcentual para los 3 años que siguieron. La sumatoria de estos incrementos porcentuales es del 30%. Dicta así el pronóstico de venta por a través del incremento porcentual que hay que sacar esta sumatoria. Y luego de eso hay que hacer una división que va a ser la sumatoria del incremento porcentual dividido entre n menos 1. ¿Quién es n? La cantidad de datos que tenemos, que es la misma para el método de los mínimos cuadrados. N en este caso es 4. Por lo tanto, el promedio va a estar dado por sumatoria del incremento porcentual, que es 30%, dividido entre n, que es 4, restado 1. Entonces tenemos que en promedio hubo un incremento del 10%. Y es claro. ¿Por qué es claro? Porque en todos los 3 años sencillamente subió con un 10%. ¿Qué se esperaría para el año siguiente? Que también suba un 10%. Ahora bien, ¿cómo podemos confirmar esto? Simplemente colocamos que para el año 5 nuestro incremento va a estar dado por el valor de ventas del año 4, que fue 5.324, multiplicado por el promedio de los incrementos porcentuales sumado a ese mismo valor de venta del año 4. Eso nos da un resultado de 5.856. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. La pregunta número 5 plantea que si una empresa vende un solo producto cuyos costos y gastos por unidad son del orden de 15.200 pesos y su precio de venta por el método de la utilidad deseada, que para la empresa es de 60%, debe ser. ¿Cuánto debe ser el precio de venta si la utilidad deseada de la empresa es de 60%? Este cálculo se hace de manera sencilla, con la siguiente fórmula. Precio de venta va a ser igual al costo dividido el 100% menos la utilidad deseada. Resulta que aquí tenemos que la utilidad deseada es del 60. Nuestro valor de costo más gasto que ya se incluyó en el enunciado es de 15.200. Por lo tanto, y siguiéndose de la siguiente ecuación, tenemos que costo sobre 1, recordemos que 100% sería 1 en unidad decimal,
menos de 90, que sería utilidad deseada. Por lo tanto, nuestro precio de venta está dado por el orden de 38.000 pesos, que es la respuesta B. Esta pregunta número 6 plantea lo siguiente: un superávit de efectivo se representa cuando. Tenemos claro que el superávit es cuando los ingresos superan los gastos. Si nosotros nos guiamos por esa premisa, de manera inmediata contestaríamos la C, que los ingresos son mayores a los gastos. Porque las ventas son mayores a los costos y las ventas son menores que los costos, esto no es un tema de superávit o de déficit. Esto se mira de una manera distinta, porque si me estás hablando en ventas, me estás hablando en unidades de venta, me estás hablando en precio de venta, entonces de estas dos primeras se descartan de manera inmediata. Ahora, me quedan dos opciones de respuesta, la C y la D. La C es correcta porque el superávit sí es que los ingresos son mayores de los gastos, pero en este caso el enunciado nos restringe únicamente a un superávit de efectivo, es decir, que los ingresos en efectivo son mayores que los desembolsos. En otras palabras, los pagos o los cobros que la empresa percibe de los clientes son mayores a los pagos que realiza a proveedores en caja, en efectivo. Es por esa razón que la justificación de esa respuesta se basa en que se entiende por superávit cuando los ingresos son mayores que los gastos de la compañía. Por lo anterior, el enunciado de la pregunta hace referencia a este, pero agregando de efectivo, el cual se entiende como superávit de caja, que garantiza que la empresa no tiene necesidad de buscar otras fuentes de financiación para soportar sus gastos o desembolsos. La pregunta 7 de este taller plantea: si una empresa presenta para un determinado mes un déficit de efectivo proyectado de 1.610.000 que puede ser financiado al 2% anticipado, requiriendo un saldo mínimo de caja de 840.000, el monto a solicitar deberá ser. ¿Cuánto deberá asumir la empresa o cuánto debe solicitar para cubrir ese déficit y además financiarlo con el 2% mensual anticipado? Hay que partir de algo. La empresa debe tener en caja 840.000 pesos porque lo establece el enunciado. Y además de ese, el déficit proyectado es de 1.610.000. Por lo tanto, el total del saldo que debe tener la empresa es de 2.450.000. Pero ahora bien, a eso hay que sumarle la financiación anticipada de esos 2.450.000 que corresponden al 2%. El 2% de este valor que tenemos aquí es igual a 49.000 pesos. Entonces, el saldo que debe pedir la empresa para poder tener el dinero en caja y además soportar el déficit proyectado debe ser de 2.499.000, que corresponde a la respuesta C de 2.500.000, para poder pagar ese 2% mensual anticipado y soportar el saldo en caja y el déficit. La pregunta 8 hace referencia a: si una empresa comercial ha estimado para determinado mes un inventario inicial de cierta mercancía de 60.000 unidades y un inventario final de 80.000 unidades y presupuesta que va a vender 450.000, el número presupuestado a comprar es de el número de unidades presupuestadas a comprar de esa mercancía X que tiene, que debe tener un inventario inicial de 60.000, un inventario final de 80.000 y la venta va a ser de 450.000 en el mes. ¿Cómo se resuelve esto? Esto está dado por compras proyectadas. Van a ser igual a
ventas proyectadas más el inventario final del proyecto menos el inventario inicial del proyecto, o inventario final proyectado menos inventario inicial proyectado. Por lo tanto, las ventas proyectadas van a ser igual a 450.000 unidades más 80.000 unidades de inventario final menos 60.000 de inventario final. Por lo tanto, la empresa debe tener unas compras de 470.000 unidades. De esa manera, el taller se concluye.